porque las cosas en Dios siempre son reales, siempre son verdad y siempre transforman. Entonces le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, asimismo por la invitación que me hizo el apóstol Jesús, así como su amada esposa, que son gente que amamos mucho y que apreciamos mucho nuestros corazones. Nos conocemos desde hace muchos años. Pero bueno, quiero empezar compartiéndoles uno de los testimonios. Yo vengo de una familia que realmente no teníamos tantos recursos materiales, ¿no? Bueno, llegó el tiempo en el cual Dios me permitió iniciar un negocio. Primero, bueno, trabajé en el mundo secular un tiempo, pero hubo un tiempo que Dios inspiró para poder llevar a cabo un negocio, fundar un negocio. Bueno, pues así sucedió, pero al principio déjenme contarles algo, que yo era incrédula acerca de dar el diezmo y de dar las ofrendas. Yo no era tan así como que no me emocionaba y aparte no entendía la revelación al respecto de eso, ¿no? Yo decía a veces, uy, yo necesito más que el pastor, ¿no? ¿Cómo yo le voy a dar? Si yo apenas empecé a trabajar, necesito comprarme ropa, necesito comprarme zapatos, ¿no? Entonces, un día Dios habló a mi corazón, Dios usó a algunas personas para traerme esa revelación sobre el dar. Y entonces lo practiqué, dije, bueno, no pasa nada, no, si lo doy o no lo doy. ¿Y qué creen lo que me sucedió? Pues cuando yo obedecí ese principio tan importante que muchos a veces le temen, porque hay muchas cosas que se mueven en los pensamientos y en el poder de la palabra, pues yo recibí un wire transfer o una transferencia del cielo. Nunca supe, pero alguien me depositó 100,000 pesos mexicanos, lo que en aquel tiempo equivalía a $10,000. Yo no sabía de dónde, ¿verdad? Busqué de dónde, no. Entonces en ese momento se presentó la oportunidad dije, pues lo voy a invertir. ¿En qué lo invierto? Pues lo invertí en un departamento, ¿no? Dije, bueno, ahí va. Pero bueno, antes de eso también quiero comentarles una experiencia que tuvimos. Bueno, ya empezamos a ver la bendición de Dios fluir en esa manera por medio de un negocio que se emprendió en aquel tiempo. Y entonces empezamos nosotros a practicar los principios. Porque a veces uno dice, entre más gana es más difícil, ¿verdad? Ves la cantidad y como que te cuesta, ¿no? Uno batalla en su mente y en su corazón. Ya uno empieza a hacer muchos planes, ¿no? O me van a pagar tanto, todavía ni te los pagan y tú ya te compraste el coche, ya te compraste la casa, ya hiciste un montón de cosas, ¿no? Todavía ni tienes el dinero, ¿no? Y ya te emocionas. Bueno, entonces déjenme decirles que hubo una oportunidad también en aquel tiempo de adquirir una casa. Entonces esta persona nos citó y nosotros no llegamos a esa reunión porque dijimos, pues no tenemos ni dinero para, ¿cómo vamos a completar para esa casa, no? Y después de eso nos mandó llamar la persona, dijo, ¿saben qué? Yo se las quiero vender a ustedes porque, no sé, siento que ustedes deben de tener esa casa, pero no tenemos el dinero, no importa, como me la puedan pagar, me la pagan. Pero antes de eso, yo recuerdo que tenía yo unas conocidas y me decían, ¿por dónde vives? Yo rentaba en una alcaldía que se llama la Miguel Hidalgo, ¿no? Yo les decía, no, pues yo vivo ahí atrás de la compañía de luz, allá por Coajimalpa, ¿no? Así se llama el lugar donde realmente adquirimos la casa. Pero como 3 o 4 veces me encontré la misma persona y siempre me preguntaba, ¿y qué creen? Que ese fue el lugar a donde adquirimos ese terreno, donde esa persona nos mandó, yo sin saber, sin conocer acerca de declarar la palabra, porque no sabía, porque no tenía yo esa revelación en aquel tiempo. Entonces, ¿cómo uno declara las palabras y las palabras que tienen poder sobre uno, no? Entonces yo declaré esa palabra que yo vivía ahí y pues ahí viví. Ahí Dios nos dio esa primera casa y después de esa primera casa, ya con el tiempo, dijimos ya nos teníamos que cambiar de casa. Bueno, aparte ya Dios nos dio la provisión para poder comprar ese departamento, que hice la inversión de esa transferencia que me hicieron. O sea, me hice de 2 propiedades, nos hicimos de 2 propiedades realmente en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios empezó a fluir, nosotros empezamos a creer y luego nos invitaban a varias congregaciones, íbamos y nos decían, ¿qué creen? Que hay una necesidad de esto en esta iglesia y esta necesidad, y empezamos a invertir, a dar. Y empezamos a ver el favor de Dios, que cómo empezaron a crecer nuestras finanzas.
de una manera sobrenatural. Y bueno, ya con el tiempo, el sueño de mis hijos también era de cambiarnos a una casa o a un departamento que es de una buena zona en México, ¿no? Es una zona residencial. Entonces yo recuerdo que mi hija Dasha, que está aquí, ella estaba pequeñita y entonces le empezamos a enseñar, ¿no? Cuál era el propósito para dejar una ofrenda, que le diéramos dirección a la ofrenda, que le anotáramos ahí el nombre. Y ella hizo una casa, dibujó una casa: Señor, danos un departamento en este lugar. Y así ella profetizaba de acuerdo a su fe. Me acuerdo que tenía, no sé, como 5 años o algo así, 6 años. Y entonces empezamos nosotros a ver las manifestaciones de Dios, porque sí se dio el milagro de que adquirimos ese departamento. Pero ¿saben qué también qué fue lo que activó? Que Dios nos diera ese departamento en esa zona tan especial y tan exclusivo de la Ciudad de México. Fue nuestra fe. Cuando sembramos la primera casa que Dios nos dio, la dimos como una primicia. Ustedes pueden decir, ¿cómo? Yo les dije a aquellos pastores, miren, ¿saben qué? Yo les voy a dar esa casa por el momento, porque ellos recibían a mucha gente que ya ni siquiera tenían privacidad. Les dije, no me gusta, ustedes se merecen también tener privacidad como familia. Entonces les dije, pueden vivir aquí, pueden habitar aquí un tiempo, porque los dueños donde estaban les dieron 7 años para que les pagaran el terreno. Entonces llegaron los 7 años. Entonces hablamos con los dueños de ese terreno, que está en una avenida principal y que es muy grande. Y afortunadamente recibimos una bendición y un milagro. ¿Por qué? Porque el pastor tenía así como que, bueno, es que lo que cuesta la casa que nos sembraste no completa, porque es como 5 veces más grande el lugar, ¿no? A lo mejor, no, vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios. Entonces fuimos con las dueñas y ella va a pagar parte del terreno, les dijo el pastor, con la casa que tiene, que estaba evaluada en tantos millones de pesos. Entonces estas personas dijeron, adelante, no hay más, pero ¿cómo le puedo ir pagando lo que falta? Eso le dijo él, ¿no? En aquel tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿O cuánto tiempo nos da para poder cubrir la cantidad de ese terreno? ¿Y qué creen? Que nos dijeron las dueñas, con el pago de esta casa queda saldada. Así que esa siembra sirvió para que se edificara una iglesia, que hasta el día de hoy ha levantado muchos discípulos. Tienen iglesias en todo México. Y hasta en parte, creo, en Estados Unidos, ¿verdad? Y en otros países, no sé exactamente, pero se multiplicaron. Entonces yo quiero decirles cuál es el valor que tiene tu ofrenda, cuál es el valor que tiene tu diezmo, cuál es el valor que tiene tu fe, cuál es el valor que tienen tus palabras. Eso es muy importante, porque uno batalla mucho con la mente, porque si doy, a lo mejor no me va a alcanzar, y qué tal si no. Bueno, yo les quiero dar, porque ese es un testimonio de vida. Y también es un seguro de vida, de verdad, porque recuerden lo que la palabra de Dios dice: Señor, acuérdate de mis ofrendas. Acuérdate. ¿Ustedes recuerdan ese texto de la palabra de Dios? Cuando dice, Señor, acuérdate de mis ofrendas. Bueno, pues de verdad que desata un gran poder. Así que yo te invito para que en este año actives tu pensamiento y el poder de tus palabras, para que esté alineado a una fe viva y a una fe sobrenatural, donde tú le creas a Dios y te conviertas en un verdadero inversionista del cielo. Porque la palabra de Dios también dice, ¿verdad? En los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios, y ese es un negocio. Si tú estás buscando hacer un negocio aquí en la tierra, está excelente. Pero si tú te decides asociarte con el reino de los cielos, bueno, lo que tengas en la tierra, recuerda que la palabra de Dios dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. La añadidura inmediatamente se va a conectar contigo. Y va a llegar el momento en el cual tú no vas a buscar el dinero te va a buscar a ti. El dinero se te va a pegar de verdad. Es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no se los digo por decírselos, porque yo ya lo viví y lo estoy testificando, porque Dios es un Dios real. Yo les quiero invitar y que tengamos mucho cuidado en el poder de las palabras,
y el cual nosotros también declaramos y vivimos sobre lo que tenemos en nuestras manos. A veces no nos sentimos contentos con lo que tenemos, en verdad a veces estamos inconformes. Ay, tengo esto y ya, y lo vemos así, ya, el dinero no me alcanza, ay, el dinero se me va como agua, ay, el dinero no sé qué, y uno empieza a decir, ¿verdad? Un montón de cosas, a declarar palabras negativas. Estamos declarando palabras, no, yo nunca voy a obtener eso, yo nunca voy a tener aquello, yo nunca, y empieza uno a generar ese tipo de cosas. No, mis hijos, ¿cómo pueden estudiar en esa escuela? Mis hijos, ¿cómo pueden hacer esto? Y uno los está limitando con el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy fijados, vemos cuánto tenemos, pero no vemos al Dios que tenemos. Y es el proveedor de todas las cosas, y Él es Jehová Jireh. Así que es muy importante cambiar nuestra expectativa y nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, porque la palabra de Dios dice que de nuestra boca nosotros podemos desatar palabras de vida o palabras de muerte. Entonces es difícil porque a veces ya tenemos en nuestra mente tan grabado la forma de decir las cosas, estamos tan acostumbrados o tenemos una manía ya que a veces lo decimos ya, ¿verdad? Por inercia. Y a veces tenemos que tener cuidado sobre las cosas que soltamos al aire, porque las palabras no son inocentes en el mundo espiritual. No son inocentes, las palabras tienen poder. Y yo les quiero compartir unos testimonios acerca de eso, tanto en el área secular como en el área espiritual. Bueno, pues la palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, los que la aman comerán del fruto. Eso es lo que dice. Dice Mateo 12:37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo les quiero compartir todos estos consejos bíblicos. Dice: la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Dice, te has enredado con las palabras de tu boca, con las palabras de tu boca te has atrapado. Que yo no nada más digo por decirlo, lo dice la palabra del Señor, porque Dios quiere que aprendamos a hablar vida, a hablar victoria, porque eso se va a generar no solamente en ti, en tu persona, esto se engendra y se manifiesta también generacionalmente. Dice en 1 de Pedro 3:10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Los que queremos ver vida bien, una vida próspera, entonces hablemos prosperidad. Aunque tu situación, tú veas la adversidad en las cosas, pero tu fe, tu obediencia a Dios y el poder de tu boca van a cambiar tus circunstancias. Tú sigue insistiendo, porque Dios escucha nuestras oraciones. Él es un Dios vivo y por eso estamos aquí. Yo creo que a ver cuántos de aquí tienen un testimonio de que Dios existe. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios? ¿A cuánto Dios los ha sanado? ¿De cuánto los ha sacado de circunstancias difíciles, verdad? Entonces, ¿por qué a veces nos confundimos y a veces minimizamos a Dios en la cartera? Podemos verlo aquí, lo podemos ver allá en que me levanté, pero la cartera lo hacemos chiquito. Tenemos que cambiar esa expectativa. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver un pueblo bendecido. Dios quiere ver quiere ver prosperidad en su pueblo. Que esta iglesia que sea una sembradora mundial para que lleve la visión del reino a todas las naciones. No todo el dinero es para ti solita, o para ti solito. Recuerda que tenemos un compromiso con Dios y que hay principios de dar el 10%. Y así tú le quieres dar más, bueno, pues qué bendición. Hay un pacto, hay una siembra, hay una ofrenda. ¿Recuerdan a Abel y Caín, verdad? Como entre ellos había, bueno, más que nada, en Caín había envidia por la forma en la cual le ofrendaba a Dios Abel. Y eso nace del corazón, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién lo conoce? Porque hay maldad a veces en el corazón y le damos lugar y puertas abiertas al pensamiento. Cuando decimos, ay, ya acabo de recibir mi ofrenda, pero yo voy a diezmar, ay, pero yo voy a ofrendar, y empezamos a decir, ¿y qué harán con el dinero? O sea, si vienen muchas batallas en la mente, que uno se cierra la bendición solito. De verdad uno mismo se hace
uno mismo es el propio enemigo de que tus finanzas se vayan a otro nivel o que puedas prosperar y vayan tus finanzas a un mayor nivel. Pero Dios quiere cambiar eso en ti y hay oportunidades siempre. Dios nos ama tanto que por eso Él en esta noche te va a ayudar para que tu mente sea renovada, sea transformada y pueda ser grandemente bendecido en el nombre de Jesús. Así que a Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Dice también en Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Dice, la lengua de los sabios sana y puede sanar tus finanzas, puede sanar tu situación, tus circunstancias por las cuales estás pasando. Dice también en Salmo 12:4, dice con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor de nosotros? Dice que nuestros labios nos defienden. Tu boca misma te va a defender de la ruina, te va a defender de la escasez, te va a defender de la enfermedad y de cualquier situación, a medida de la manera en la que te expreses, en la que hables y en la que creas. Todo está completamente conectado. Así que dice también, de acuerdo a la Biblia, vamos a ver, dice en Hechos 8:20 también, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Fíjense cómo en esa parte de la Biblia dice que alguien pensó que alguien que tenía la unción de Dios y que hacía milagros, y esa persona dijo, a ver si con dinero, ¿no? O sea, pero para que vean cómo trabaja la mente. Voy a obtener el mismo don, o voy a hacer, así trabaja la mente de muchas personas que le dan lugar a los malos pensamientos y a las malas cosas. En Hechos 7:22, fíjense cómo dice, un ejemplo bueno, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Y miren que estaba con los egipcios, y miren que él sabía que había, bueno, él recibió buenas instrucciones, ustedes saben que él creció ahí en ese ambiente, pero con todo y todo, él era reconocido como un hombre poderoso y que hablaba sabiamente. Tenía cuidado de lo que decía. Él es un buen ejemplo en esta área. En el otro, ¿verdad? Mal ejemplo, que por sus pensamientos, bueno, voy a comprar, pero se dan cuenta cómo hay un choque. Y lo que produce un mal pensamiento y lo que produce un buen pensamiento y lo que uno habla y dice y lo que hasta dónde nos pueden llevar nuestras palabras. Así que bueno, también les quiero mostrar unos ejemplos, unos videos, y me ayudan a poner el primer video. Hubo un experimento de un japonés que él, bueno, ese científico, que él se dedicó a ver cómo es el poder de las palabras. Y no solamente hizo un estudio en el arroz, hizo un estudio en el agua, cómo las moléculas del agua sienten el poder de tus palabras. Y yo les quiero mostrar un ejemplo. Yo sé que este ejemplo en lo secular va a bendecir sus vidas. Así que adelante con el primer video, por favor.
experiencia en lo secular. ¿Cómo percibió el arroz? Ahora, por favor, ¿nos puedes mostrar el video del agua? Bueno, el que sigue, por favor. También el agua tiene un impacto impresionante. ¿Qué les parece esta experiencia del agua? Impresionante. Y así cuando tú declaras, es que no me alcanza, es que no tengo, es que yo no voy a poder nunca, nunca voy a tener, no soy merecedor de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Atraes. Eso es lo que tú declaras. Dicen por ahí, en México, eres lo que comes. Nosotros somos lo que hablamos y decimos. Así que bueno, ¿cuántos son hijos de un rey? ¿Cuántos son hijos de un Dios vivo? ¿Qué diferencia, verdad? Pues entonces esa identidad, hay que apropiarnos de la identidad que tenemos, de la identidad que Dios quiere que tú muestres, y no solamente, sino para que a otros que no tienen esa identidad en Dios vengan a esa identidad, porque Dios quiere bendecir a todo su pueblo y a todos los que le crean. Y bueno, también quiero compartirles, tengo unas imágenes, de favor, que anoté, de unos ejemplos de personas que estuvieron en el fracaso. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Ellos pensaron diferente. Por eso su vida después fue exitosa. No sabemos si algunos de ellos conocieron a Dios o no, pero todo estuvo en la forma de pensar. Por ejemplo, el fracaso fue despedido del equipo escolar de baloncesto. ¿Y cuál es su historia de éxito? Se convirtió en el mejor basquetbolista de la historia. Vamos con el que sigue, con Bill Gates. Él fue el fundador de Microsoft. Entonces, su historia del fracaso, él dejó Harvard, su primer negocio, Zero Data, fracasó. Pero luego la historia del éxito, fundó Microsoft, ¿y qué pasó? Se hizo millonario, ¿no? Y todos usamos la mayoría de esos programas, ¿o no? Y después Steve Jobs, que él fue el fundador de Apple, su historia del fracaso fue que dejó Stanford, fue despedido de su propia empresa. ¿Cuál fue la historia del éxito? Abrió otra empresa, Next Inc. Corporation, y la vendió en $429 millones y volvió a ser CEO de Apple. Después Steven Spielberg, director, su historia del fracaso fue que reprobó 3 veces los exámenes de admisión en la Universidad de Carolina del Sur. A lo mejor por ahí alguno se va a identificar con algo, ¿no? Pero la historia del éxito, director de películas de culto como La Lista de Schindler, Tiburón, Parque Jurásico, entre otras, y es considerado como uno de los genios de su gremio. Henry Ford, inventor, la historia del fracaso, que 2 veces intentó crear su empresa y fracasó. Y la historia del éxito, fundó Ford, dio inicio a la producción en masa, autor en 161 patentes. Después Vincent Van Gogh, que fue un pintor, su historia del fracaso fue que en su vida solo vendió un cuadro que uno de sus amigos le compró. Y la historia del éxito, pintó más de 900 cuadros que hoy en día son invaluables. Y Walt Disney, ¿qué fue lo que le pasó a Walt Disney? Todos conocen a Walt Disney, ¿verdad?
Pues su historia del fracaso fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Su primera empresa fue declarada en bancarrota. Y después, ¿qué fue lo que le pasó? La historia del éxito, inventó a Mickey Mouse, creó The Walt Disney Company y fue ganador de más de 32 premios Oscar. Porque no se quedó ahí, ¿verdad? Yo creo que ha habido muchos más. Brian Acton, que fue el fundador de WhatsApp, su historia del fracaso: no fue contratado por Twitter ni por Facebook. Su historia del éxito: creó la aplicación de WhatsApp por la cual Facebook pagó $19,000 millones. ¿Qué les parece? Marilyn Monroe, actriz. Historia del fracaso: en la agencia de modelaje a Marilyn le aconsejaron que fuera secretaria. Después, su historia del éxito: se convirtió en una actriz famosa y fue llamada la mujer más sexy del mundo. Y después dice Sergey Brin y Larry Page, su historia del fracaso: inventaron un buscador, pero nadie quiso comprarles la idea. Y después, su historia del éxito: Google se convirtió en la empresa de internet número 1 y se evalúa en más de $500,000 millones. Oprah Winfrey, la historia del fracaso: nació en una familia pobre, cuando era adolescente se convirtió en madre soltera. Su historia del éxito: se convirtió en la conductora de talk show más popular del mundo. Albert Einstein, ustedes saben, él es físico, fue físico, y de su historia del fracaso no habló hasta que cumplió 4 años. Los maestros lo consideraban un retrasado mental. Y su historia del éxito: inventó la teoría de la relatividad y obtuvo un premio Nobel. Y después sigue Stephen King. Su historia del fracaso: su primer libro, Carrie, fue rechazado en 30 editoriales. Y su historia del éxito: tiene 30 premios literarios y 90 películas basadas en sus libros. ¿Qué les parece? Ellos, al principio, yo creo que sintieron una gran frustración, pero ellos pensaron diferente. Por eso llegaron a tener los éxitos. En cada uno logró su objetivo y logró alcanzar el éxito. Miren que quizás algunos ellos sin Dios y lograron muchas cosas. Nosotros tenemos a Dios. Entonces, algo grande viene a suceder en nosotros entonces. Ese plan que tú tienes ahí, que aparentemente dirás, a lo mejor ya lo tengo perdido, déjame darte una buena noticia: no está perdido tu plan o tu sueño. Tus sueños no están perdidos, tus sueños no están enterrados. ¿Sabes? Este es el día que tú les puedes dar vida a tus sueños. Tenemos el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Y desata la palabra de vida en aquello que aparentemente ya no iba a funcionar, y a lo mejor te sentías fracasado o fracasada. Esto ya no se va a poder, ya tengo esta edad, ¿quién me va a contratar o quién? No, tenemos a un Dios vivo, y si pensamos diferente, las cosas en nuestro entorno van a ser transformadas. Por último, quiero compartirles esta parte de la palabra de Dios. Perdón, es que se me cerró el texto, ahorita mismo lo voy a abrir de nuevo. Dice palabra de Dios en Jeremías 1:9. Dice en Proverbios 21:23: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. También dice en Jeremías 1:9: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Así que declaremos esta palabra sobre nosotros. Ayúdame a declarar en esta noche: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y al Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dile: Señor, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de creer. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, si estás hablando lo negativo, quiere decir que tu corazón hay algo que no está bien. Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que traiga santificación a nuestro corazón, que todos los depósitos que hay en él, que provoca que hablemos muerte en vez de vida, que hablemos enfermedad en vez de salud, que hablemos pobreza en vez de riqueza, que hablemos tristeza en vez de gozo, que sean limpiados por su sangre. Entonces, cuando nosotros cambiemos esos hábitos y esos pensamientos, algo bueno va a pasar en nosotros.
Y eso vas a desatar vida y vas a traer todas las bendiciones de Dios, no solamente sobre ti, sino sobre toda tu casa y tus generaciones en el nombre de Jesús. Así que en esta noche le damos gracias a Dios por este tiempo y declaramos palabras de vida de Jesús. Dice, el Señor nos da una promesa en Lucas 21:15, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Dios nos las da, eso es una promesa de Dios. Y por último vamos a declarar, como dice Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que es el tiempo del cambio, es el tiempo de la transformación, lo que se quedó en 2023 hasta la vista, Dios bye, pero tenemos un nuevo proyecto para 2024. Así que si tú quieres, como a veces le tenemos que cambiar el chip al celular, así cambiemos nuestro chip en todas las áreas porque Dios te quiere bendecir. Así que vamos a orar en esta noche, los invito si todos estamos de pie y vamos a hacer unas declaraciones poderosas porque ahora nuestra manera de hablar va a ser diferente y a partir de esta noche nuestra manera de hablar va a ser diferente y todo va a ser transformado, tu casa, las relaciones con quien las tengas, si llevabas malas relaciones, tu manera de hablar, esas relaciones que estaban mal van a ser transformadas. Tus finanzas van a ser transformadas, tu relación con Dios va a ser transformada, tu vida va a ser transformada totalmente, en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a declarar, digan, declaro que camino en la bendición del Dios Todopoderoso. Y mi vida está llena de bienaventuranza, salud, felicidad y éxito. Reconozco que soy hijo del Rey. Y estoy bendecido en todas las áreas de mi vida. Estoy lleno de sabiduría. Declaro que soy bendecido con creatividad, buenas ideas, valentía, fuerza y habilidad. Declaro que soy bendecido con buena salud, una buena familia y buenos amigos. Declaro que soy bendecido con promociones, con éxito, con un corazón obediente y una visión positiva. Declaro que el favor de Dios en mi vida produce promociones, aumentos, bonos, contratos, ventas y comisiones. Declaro que las ventanas de los cielos están abiertas y la bendición se está derramando sobre mí. Declaro que soy cabeza y no cola, que estoy por encima de la deuda, no por debajo de ella. Yo soy el acreedor, no el deudor. Crezco cada vez más porque es Dios quien me da el poder para hacer la riqueza. Declaro que las promesas de Dios son mías y las tomo por fe en el nombre de Jesús. Declaro que todo lo que ponga en mis manos prosperará y tendrá éxito. Declaro que prestaré y no tomaré prestado. Declaro que a partir de hoy experimentaré una nueva sensación de libertad, una nueva alegría y una nueva satisfacción en Dios. Declaro que estoy bendecido y así es en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. ¿Cuántos le dan a gloria a Dios? Este es un nuevo tiempo de hablar. Este es un nuevo tiempo de desatar vida donde habías hablado muerte. Pídele perdón a Dios en tu tiempo de intimidad. Dile, Señor, perdóname porque he hablado lo que no tengo que hablar cuando te conozco y cuando me has dado una palabra poderosa en mi vida y muchas palabras porque tenemos 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Tenemos muchas promesas de Dios y vamos a creerlas y hacerlas rema nuestra vida en el nombre de Jesús. Un honor de haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias.